Sí, fíjese, en las últimas semanas hemos estado revisando el tema de la gracia, meditando sobre la gracia de Dios. Es un tema realmente fascinante, es un tema complejo también a veces de explicar, pero es un tema muy enriquecedor para la vida de los creyentes, ¿no? Y vimos varios conceptos importantes. Por ejemplo, vimos que la gracia de Dios, pues es un favor inmerecido de Dios, es un favor inmerecido hacia toda la creación, hacia todos los seres humanos, ¿no? Hacia el hombre, dice la palabra de Dios. En la Biblia la palabra gracia, que viene del griego charis, se escribe charis, viene del griego charis, significa favor inmerecido de Dios. La gracia es la manifestación, decíamos, del amor de Dios, que Él nos otorga gratuitamente por medio de la salvación, ¿no? Es un regalo, por ejemplo, la salvación divino que no se gana por obras, se gana por fe. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios, que es para todos, y sin embargo, unos pocos. Tristemente, somos pocos los que abrimos nuestro corazón por fe al Señor. Como nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios, decíamos, se ha manifestado para todos. Y la Biblia nos enseña que la gracia de Dios está disponible, sin distingo de personas, de razas, sin distingo de nacionalidades, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, que vemos que era específicamente para el pueblo de Israel, a quien el Señor guiaba, porque ellos iban a dar el testimonio acerca del Dios verdadero. Sin embargo, cuando llega el Señor Jesucristo, la gracia viene a abrirse para todas las naciones. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por los pecados de todos, pero no todos reconocen ese pecado y no todos reconocen ese pago que Él hizo. Dice también 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos, y cuando hablo de hombres hablo de la humanidad en general, y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para quienes recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, la gracia de Dios se manifiesta plenamente en nuestras vidas. Aunque la gracia de Dios, decíamos, está disponible para todos, se hace plenamente efectiva en la vida de quienes creemos y recibimos al Señor Jesucristo. Como nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué mayor gracia queremos que esa? ¿Qué mayor regalo podemos tener que formar parte de la familia de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Y es de gratis, es por fe. Y también dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recibimos la gracia por fe. En otras palabras, la fuente de la gracia es Dios. Él es la fuente de gracia. La puerta por la que nosotros entramos a la gracia es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Señor Jesucristo. Y el medio para recibir la gracia es la fe, cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor. Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. También hablamos de los medios de gracia. Hay medios cuando nosotros ya estamos firmes en el Señor, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un medio importante de la gracia y el primero del que nosotros podemos tomarnos es la palabra de Dios. Como nos dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La palabra del Señor es el medio principal por el cual el Señor nos comparte de todo lo que Él ha hecho, de lo que quiere para nosotros, de todo lo que viene más adelante, de lo que ello ha pasado, de lo que ha pasado. Y a través del conocimiento de la palabra, nuestra fe, entendida como el conocimiento de la palabra de Dios, se va incrementando. Y la fe y la palabra de Dios nos trae instrucción, nos trae consuelo, nos trae fortaleza espiritual. Por eso escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios es un medio por medio del cual recibimos de la gracia de Dios. Y es importante que cada uno de nosotros pues estemos conectados con el Señor por medio de su palabra, creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Otro medio para recibir la gracia de Dios, decíamos, es la oración. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Decíamos cómo a veces podemos estar pasando por dificultades y en lugar de acercarnos al trono de la gracia, nos apartamos del trono de la gracia. A veces tenemos algún impedimento, por ejemplo, para venir a la reunión o para cumplir con algún propósito que Dios tenga en nuestra vida. Y de repente podemos declinar y fácilmente decir, no, hoy no voy a ir, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer aquello, porque estoy cansado, porque estoy deprimido, porque estoy tal. Y nos alejamos, en lugar de acercarnos al trono de la gracia, en lugar de ir en oración al Señor y decirle, Señor, estoy pasando esta dificultad que es muy grande para mí, pero yo sé que tú me puedes fortalecer, yo sé que tú me puedes sacar adelante, yo tengo confianza en que tú me amas, que estás al pendiente y que tu gracia puede obrar en mi vida. Ayúdame, Señor, para pasar esta situación con gozo. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra y estemos orando permanentemente al Señor. Y hay otro medio de gracia que es la comunión entre creyentes. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Cuando nos reunimos, escuchamos testimonios que nos edifican. Escuchamos testimonios de cómo el Señor está obrando en la vida de los creyentes y cómo el Señor contesta las oraciones y eso nos ayuda a crecer. Nos gozamos con las bendiciones recibidas por nuestros hermanos. Nos unimos en oración cuando alguno de nuestros hermanos tiene una necesidad o está en espera de una respuesta de oración por salud, por trabajo, por cualquier situación. Nos unimos también en oración. Reunirnos como iglesia nos edifica porque escuchamos juntos la palabra de Dios y somos unánimes por medio del Espíritu Santo, alabando al Señor, escuchando su palabra y espero poniéndola por obra. Así que otro medio de gracia que también nosotros podemos identificar y que es muy importante es la participación de los creyentes en la obra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y hoy vamos a profundizar en esta participación de cada uno de nosotros en la obra de Dios. Y el texto en el que nos vamos a basar es 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y dice, 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este pequeño versículo hay varias palabras que destacan. Evidentemente, destaca la gracia de Dios. Habla de la gracia de Dios de la cual ya hemos estado hablando. Pero también dice que cada uno de nosotros hemos recibido un don. Cada uno según el don que ha recibido. Y ese es un tema muy importante en la vida cristiana.
Pero habla de otros, habla también de la multiforma, ¿no? Las formas tan variadas que tiene el Señor. Es muy diversa la gracia del Señor, cómo se manifiesta. Vimos la salvación como manifestación de la gracia de Dios y también vimos la palabra de Dios, la oración, el compañerismo entre los medios de la gracia de Dios, de las diferentes formas en que nosotros recibimos de la gracia del Señor. Es multiforme, nos dice la palabra de Dios. Y hay otros dos términos que incluye, que es la palabra administradores, y que quiere decir, que viene del latín administrare, que significa dirigir, gestionar o cuidar algo. Literalmente, administrare significa dirigir, gestionar o cuidar algo. Y en un sentido espiritual, administrar significa usar sabiamente los dones, los recursos y el tiempo que Dios nos ha dado en favor de los demás. Usar sabiamente los dones, recursos y el tiempo que Dios nos ha dado. Y luego viene la palabra ministradores, que también viene del latín ministrare y que significa servir o atender. Ministrar significa servir o atender. Y en un sentido espiritual, entonces, significa un medio de la gracia de Dios para servir a los demás. Entonces, cuando nos dice que nosotros debemos ministrar la gracia de Dios, significa que debemos servir a los demás, ministrar la gracia de Dios. Entonces, el título del mensaje el día de hoy es: seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. La palabra de Dios, decíamos, nos recuerda que cada creyente ha recibido un don muy particular. Nadie fue excluido. Cada uno de nosotros, en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo, en el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, hemos recibido al menos un don. Y es muy importante que seamos conscientes. No importa si uno es nuevo en la fe o uno tiene 20, 40, 50 años en la fe. Todos hemos recibido un don y somos uno en Cristo. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una porción de su gracia por medio de estos dones espirituales que nos ha dado. Pedro nos enseña que esa gracia tiene muchas formas de manifestarse. Dice la multiforme gracia de Dios. No todos servimos igual, pero todos podemos servir. No todos servimos igual, pero todos podemos servir. Y yo le añado, todos debemos servir. Y es interesante porque en un mundo donde las personas viven para sí mismos, nosotros vemos cómo la gente acumula riqueza, que ha sido siempre la ambición del ser humano, cómo la gente está acumulando, está generando relaciones, beneficios personales, lujos, está viendo para sí la gente. Esa es la corriente del mundo. Y en esa corriente del mundo que está viendo para sí, tenemos un llamado como creyentes que somos nosotros, de servir a los demás, de servir administrando con fidelidad la gracia que Dios nos ha confiado. El punto número 1 es: ¿cómo puedo ser un buen administrador de la gracia de Dios? Ok, seamos buenos administradores de la gracia de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ser? Bueno, primero es importante que identifiquemos lo que Dios nos ha dado para administrar, y nos ha dado cosas para administrar en general a todos los creyentes. Y a todos nos ha dado un testimonio de salvación. Cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio de salvación. Y aunque es algo personal, es algo que nos ha dado a todos. Y el medio que ha utilizado para hacerlo es el Señor Jesucristo, pero las circunstancias, los momentos, la manera ha sido diferente y muy particular para cada uno de nosotros. Es el mismo medio, pero la circunstancia ha sido diferente. Compartir con todas las personas que podamos cómo es que Dios nos salvó, cómo éramos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, cómo somos ahora, cómo el Señor nos ha transformado. Esa es la primera responsabilidad que tenemos como creyentes. Cuando compartimos entonces nuestra experiencia de salvación, nos convertimos en ministradores de la gracia de Dios, porque estamos compartiendo a otros, estamos sirviendo a otros. Entonces, ministramos de la gracia de Dios. Nos convertimos en un vehículo para que la gracia de Dios
sea conocida por aquellos que no la conocen. Y un día nosotros recibimos también ese mensaje de salvación, creímos en ese mensaje y es muy importante que lo compartamos también. Decíamos que el Señor nos salvó en circunstancias diferentes, en momentos diferentes. Y eso forma parte de la multiforma en que la gracia de Dios se manifiesta. De Él y de la salvación del Señor Jesucristo dieron testimonio ciegos, cojos, paralíticos, endemoniados, por enunciar algunos nada más. Solo podían compartir lo que el Señor había hecho con ellos. Pero qué poderoso testimonio de estas personas y qué poderoso testimonio es el de cada uno de nosotros cuando pueden contrastar lo que éramos antes del Señor y lo que somos ahora. Es algo muy poderoso y la gente lo observa y la gente lo ve y la gente está al pendiente y está muy al pendiente también de ver si nos equivocamos o si somos incongruentes, porque eso sí, cuando andamos en la carne somos buenísimos para juzgar a los demás, ¿no? Y eso ocurre con nosotros, la gente nos está juzgando permanentemente, pero es el Señor el que nos da gracia delante de los demás. Así es que así como ciegos, cojos, paralíticos, endemoniados dieron testimonio del Señor, cada uno de nosotros tenemos un testimonio que podemos dar del Señor. Tu testimonio habla del poder de Dios, del poder que Dios tiene para cambiar a las personas. Ese afán que muchas veces tiene la gente de querer cambiar a los demás. Los padres queremos cambiar a nuestros hijos. Los novios quieren cambiar a las novias. Los esposos quieren cambiar a las esposas. Nadie, salvo el Señor Jesucristo, puede cambiar a las personas. Es vano el querer nosotros cambiar a alguien. El Señor Jesucristo es el único que cambia a las personas. Y ese testimonio es muy poderoso y es suficiente para que otras personas se interesen en el Señor Jesús. De tal manera que es importante que cada uno de nosotros compartamos esta gracia que el Señor tuvo con nosotros de salvarnos, ¿no? Debemos de compartir el poder de Dios y debemos de compartir también el evangelio. Porque una cosa es compartir nuestro testimonio y otra cosa es compartir el plan de salvación que tiene el Señor, que lo resumimos como el evangelio. Todos sabemos que alguien nos compartió y sabemos lo que se nos compartió y la mayoría de nosotros recordamos 1, 2 o 3 versículos o más que fueron los que nos llamaron la atención y cómo eso estuvo trabajando en nuestro corazón hasta que nos inclinamos delante del Señor y le recibimos. Y esa misma experiencia nosotros la pudimos multiplicar. En ese momento lo tuvimos muy claro. Y hicimos una decisión. Ese mismo momento lo podemos recordar y de lo mismo que se nos compartió a nosotros, lo podemos compartir. Y lo digo para aquellos que pudiéramos pensar que yo sé muy poco de la palabra de Dios. Pues cuando menos sabes lo suficiente que te hizo a ti recibir a Cristo en tu corazón. Y eso es lo único que necesitan las personas que no conocen al Señor. De tal manera que hay mucho que podemos compartir. A veces pensamos que es muy poquito, es muchísimo lo que podemos compartir. Ese mismo mensaje es necesario que lo compartamos con todos. Porque el éxito de compartir el mensaje de salvación no depende de habilidades humanas, ni depende de estrategias. A veces, y a mí me ha pasado, por supuesto, que tenemos que decirlo. A veces estamos pensando, no, ahorita no le voy a compartir, no es el momento, no, en otro lugar, no, ahorita lo voy a pasar tranquilo para no generar una fricción, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y empezamos a desarrollar estrategias en la carne, pensando que nosotros tenemos la habilidad para decir, ahora sí es el momento. Y olvidamos que la salvación proviene del Señor. El mensaje de salvación no depende de las habilidades humanas, no depende de nosotros, depende de la obediencia al Señor. Depende de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Depende de la fidelidad que nosotros tengamos al Señor y de la fidelidad que tengamos al mensaje de Cristo. Es decir, que lo compartamos tal como el Señor nos lo muestra en su palabra, sin quitarle ni añadirle nada. De eso depende. No depende de nuestras estrategias, nuestras ideas, nuestras habilidades, la manera. No depende absolutamente de eso. El Señor
es el que trabaja en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y concluye el versículo, por todas las naciones. Recibiréis poder. Ninguno de los que estamos aquí que hemos recibido al Señor Jesucristo podemos decir que no tenemos el poder de Dios. Que no lo apliquemos, que de alguna manera lo estemos ignorando y que no lo pongamos a trabajar, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero el poder lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahí está. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu. Y nosotros en ocasiones podemos estar obrando en contra del Espíritu Santo, pero el Señor habitando en nuestros corazones, dice, nos da el poder para superar cualquier circunstancia que podamos tener en la vida, por difícil que pudiera ser, pero principalmente el propósito que el Señor tiene es que le seamos testigos en todas las naciones. Entonces el éxito espiritual no es por elocuencia, sino es por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a las personas. Y la palabra de Dios es el medio que nosotros podemos compartir para que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de las personas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cuando la compartimos se queda trabajando en los corazones de las personas, como ocurrió con nosotros. Por eso digo, recordemos cómo nos fue compartido a nosotros y es lo mismo que nosotros podemos y debemos hacer con los demás. Si oras al Señor, Él pondrá en tu camino personas preparadas por el Espíritu Santo, porque esta es otra situación también que es importante que nosotros consideremos. Estar orando al Señor para que ponga personas que tengan el interés y que Él previamente haya preparado para que nosotros compartamos la palabra de Dios. A veces también queremos hacer estrategias y decir, voy a citar a tal persona y voy a hacer eso. Y hacemos las cosas en nuestras fuerzas y vemos que no funciona y decimos, ay, he compartido tantas veces el Evangelio, nadie recibe al Señor. Tenemos primeramente que orar. Tenemos que ponernos en las manos del Señor y pedirle, Señor, danos hoy personas en las que tú hayas trabajado para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios y que caiga en esa buena tierra preparada por ti. Porque cuando sembramos la semilla de la palabra de Dios, tiene que haber una tierra preparada previamente por el Señor para que caiga la semilla en buena tierra. Eso no depende de nosotros, eso depende del Señor. Y el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas. Es necesario que nosotros oremos primeramente al Señor y que tengamos esta disposición y esta voluntad siempre de estar compartiendo a aquellas personas que el Señor nos ha enviado como respuesta de nuestra oración, porque lo hace. Y cuánto gozo hay cuando nosotros compartimos con una persona que vemos, oye, estaba muy preparada la persona, en cuanto le compartí el mensaje de salvación, lo aceptó, se quebrantó, está en una situación compleja y nos llenamos de gozo de ver cómo el Señor trabaja en las vidas de las personas, pero es resultado del trabajo del Espíritu Santo y de estar nosotros alineados y en comunicación permanentemente con el Señor. Debemos orar previamente para que el Señor nos dé personas preparadas por su Santo Espíritu, o cuando estamos orando por alguna persona que ya conocemos, alguna familiar, algún amigo, alguna persona que vamos a ver, y le estamos pidiendo al Señor que prepare su corazón, que Él sea quien lo prepare y además que nos dé las palabras que tenemos que compartirle a esa persona y abandonarnos al Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, descansar y confiar en Él. Y eso va a ser lo que transforme las vidas de las personas, no nuestras habilidades dialécticas que podamos tener. Debemos hacerlo, no debemos quedarnos callados. Y eso es muy importante. En Hechos 4, 18 al 20, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense la respuesta que dan Pedro y Juan. Pedro y Juan, que unas semanas antes estaban allá todos temerosos, que habían huido cuando arrestaron al Señor Jesucristo, que no sabían qué hacer, que al final de cuentas obedecieron al Señor Jesucristo y permanecieron en Jerusalén.
pero que luego que el Espíritu Santo viene a morar en sus corazones, son totalmente transformados. Aquí los están amenazando su vida. Los están amenazando de muerte, que si siguen compartiendo del Señor Jesús, ellos van a perder la vida. Sin embargo, ellos dicen, juzguen ustedes, si es más importante obedecer a Dios o obedecerles a ustedes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa es una entrega al Señor. Cuando nosotros reconocemos lo que Él ha hecho y estamos entregados, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es algo que nos puede ocurrir a nosotros cuando reconocemos el amor del Señor y cuando estamos en comunión plena con Él. Insisto, me llama mucho la atención cómo habiendo sido muy temerosos, a veces vemos la historia, a veces, y somos muy buenos para juzgar y decir, ¿cómo fue que Pedro lo negó? Y cómo fue que somos muy buenos, ¿no? Pero nuestra circunstancia, ¿cuál sería? Nosotros tal vez hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, el Señor los dotó a ellos y nos dota a nosotros del Espíritu Santo. Si amamos verdaderamente al Señor, no podemos dejar de compartir el mensaje de salvación. Porque el amor es algo que caracteriza a los creyentes. El amor es lo que nos caracteriza, el amor de unos por otros, el amor hacia Dios y el amor a aquellos a quienes ha amado. El Señor se entregó por toda la humanidad por amor. Y nosotros en la identificación con Él podemos entonces también amar a aquellas personas que en este momento podemos decir que los aborrecen, que en estos momentos podemos decir que nos agreden, en estos momentos podemos decir que se burlan de nosotros, y nos pega en la carne y decimos, ay, pero esta persona, ¿cómo puede ser? Sin embargo, el Señor entregó la vida por ellos también. La salvación es para todos. Y nosotros estábamos en una situación igual o peor en contra del Señor. Así es que no venimos aquí a juzgar. El Señor no nos manda a juzgar a los demás. El juicio lo hará Dios y lo hace Dios. A nosotros nos corresponde sembrar, compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio. Y entonces es muy importante pues que pongamos a trabajar ese conocimiento que tenemos y la gracia de Dios trabajando por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. En segundo lugar, ¿cómo puedo ser un buen administrador de la gracia de Dios? ¿Cómo puedo ser? Identificando y poniendo a trabajar lo que Dios me ha dado en lo particular. Lo que Dios me ha dado en lo particular. Porque esto que ahorita acabamos de compartir es algo que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Pero también en lo particular a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un don en particular. Y este don debemos ministrarlo a los demás. Este don debemos ponerlo al servicio de la iglesia y de los demás. Porque los que Dios nos ha dado como un don, no es para que nosotros nos sintamos más o para que nosotros andemos presumiendo o creamos. No, es para ponerlo al servicio de los demás, al servicio de la iglesia primeramente, al servicio de los creyentes y también de lo que llamamos la obra de Dios, que es compartir el evangelio y todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? El propósito de la gracia que Dios nos da para administrar no es el beneficio personal, sino es el servicio a los demás. Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Somos muy buenos para mirar por lo nuestro y buscar un carro nuevo y una casa mejor y vamos a cambiar la sala y vamos a prosperar acá. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos de estar mirando por las necesidades de los demás. Y si son necesidades materiales, también tenemos que apoyarlos. Y si son otro tipo de necesidades espirituales, tenemos que apoyarlos. Y sabemos que la principal necesidad que tiene la gente que no conoce a Cristo es la necesidad de ser salvados de la condenación eterna hacia la que van caminando derechitos. Y cada uno de nosotros tiene un don que se complementa. Nunca pienses que tú no tienes nada para aportar, porque eso es negar a Jesucristo. Eso es negar la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un don que el Señor ha puesto en nosotros. Dice Romanos 12:4-5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros caminan de un cuerpo en un mismo sentido y con un mismo propósito. Y nos identifica con ese ejemplo la palabra de Dios de que nosotros también somos un solo cuerpo. Por muy pequeño que se considere uno de los miembros, es muy importante dentro de la iglesia. Por muy pequeño que sea el dedo más pequeño del pie, es muy importante. Y si no me creen, levántense, como me pasó a mí la otra vez en la noche sin zapatos y ver que si le pegan ahí a un mueble, súper importante el dedito, ¿no? Y es importante. Si se duele uno de los miembros, dice la palabra de Dios, se duele todo el cuerpo. Por pequeño, por insignificante, así es de importante. Entonces, no nos creamos que tenemos menor valor unos que otros. Todos nos tenemos que complementar en un mismo propósito, servir al Señor, aportar a la obra de Dios. Ese es el propósito por el cual debemos unirnos. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Podemos, por ejemplo, aplicar los siguientes pasos. Iniciar por reconocer. Reconocer lo que la Biblia afirma. Todos hemos recibido un don. Ningún creyente está vacío de dones, ninguno. Dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de los demás. Y eso significa que Dios no hace excepciones. Y también que significa que Dios no hace menos a nadie. En la obra del Señor no vemos los que somos más y los que somos menos, no. Todos somos parejos. Hay sí los que son fieles y los que no son fieles, pero no que unos valgamos más que otros porque uno hace unas cosas y otro hace otras. Todo lo que hagamos para la obra del Señor es importante para la obra del Señor. Dios no hace excepciones. Si eres hijo de Dios, tú tienes un don espiritual. Aunque todavía no lo hayas descubierto, tú tienes un don espiritual si eres hijo de Dios. Y no se trata nada más de si tienes un don. No, el don lo tienes. Se trata de que identifiques cuál es el don que Dios te ha dado. Porque tienes un don mínimo. Hay personas que tienen más de un don. Mínimo tienes un don. Entonces se trata de identificar el don que Dios te ha dado y sobre todo, cómo lo estás usando o si no lo estás usando. Es importante que lo podamos identificar. Podemos también buscar la guía de Dios por medio de la oración, por medio de la entrega al Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe. Los dones son dados por el Espíritu Santo, no los elegimos nosotros. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, no lo elegimos nosotros. El Señor nos los ha dado por medio de su Santo Espíritu. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. La unidad la tenemos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une y el que nos da el mismo propósito. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que nos da los dones y reparte en lo particular a cada uno. Por eso el primer paso es orar, pedir la guía del Señor. Decirle al Señor que queremos nosotros saber cómo podemos servirle, cómo ser útiles a su obra. Es importante que nosotros estemos orando y conectados al Señor. Como una lámpara que está prendida, si la desconectamos, bueno, ahora ya hay lámparas solares, ¿verdad? Me va a fallar el ejemplo ahí. Pero vamos a suponer que es una de las viejitas eléctricas. Está prendida, se desconecta de la luz, se apaga. Si nosotros nos desconectamos del Señor, no vamos a brillar. No vamos a poder testificar. Y también las solares, si no reciben el sol suficiente, no van a poder brillar. Aquí tenemos expertos en la materia. Así es que sí, es importante que nosotros permanezcamos siempre en comunicación, orando al Señor y pidiéndole que Él nos guíe. Pero también es importante que practiquemos. O sea, no estar sentados y, pues, ¿qué está haciendo? No, aquí estoy esperando que el Señor me revele el don. Tenemos que practicar. Tenemos que buscar siempre cómo servir a Dios. ¿En qué área puedo hacerlo? Es importante estar buscando. No nada más estar esperando, pues aquí a ver qué me dice Dios. Hay muchas necesidades.
Hay muchas necesidades en la obra y que pueden ser suplidas por las habilidades de cada quien y por los dones, por el don de servicio que tienen muchos de los creyentes. Hay necesidades como la cubierta del piano, que había una necesidad y se cubrió. Hay necesidades como quien grabe los mensajes, quien tenga esa habilidad de poder utilizar las redes sociales y cortar ahí cuando nos equivocamos, ¿no? Y corregir ahí, a veces hasta el bosquejo nos lo andan cambiando ahí. Yo le digo a Gaby, no me cambies el bosquejo. Oye, si le ponemos de título así, Gaby, ya me cambiaste mi mensaje, ¿no? Pero tienen esa habilidad y esa visión y alguien lo tiene que hacer. Y es tan importante esa responsabilidad como cualquier otro. Es importante cuidar de los aparatos, que si subió el volumen, que si no subió, que si se lo puso y no se lo puso. Es importante, todo lo que hacemos para el Señor es muy importante. Hay quien administra las ofrendas al Señor y luego tiene que administrarlas conforme al Señor fue guiando a cada uno de quienes participaron, de decir, a mí el Señor me guió que fuera en esta dirección. Hay quien comparte lo que Dios le ha mostrado por medio de un testimonio, por medio de una lectura compartida, por medio de uno, dos o tres, o los versículos de los salmos que estamos compartiendo, que nosotros podemos compartir con los demás y edificarnos de esa manera. Hay quien puede también compartir por medio de la predicación. No todos somos igual, no todos vamos a hacer lo mismo, pero el trabajo de todos se va uniendo con el mismo propósito y tiene la misma importancia. Hay creyentes que tienen necesidades de consuelo. Hay creyentes que tienen necesidades de apoyo en oración. Hay creyentes que tienen necesidades materiales también. Hay creyentes que tienen necesidades de un acompañamiento por alguna situación por la que están pasando o por situaciones que tienen que vivir en su vida diaria. Hay necesidades que tú puedes suplir. Existe también la necesidad de que nuevos creyentes sean discipulados. Y hay quien tiene ese don de discipulado a otras personas. Que creyentes que quieren profundizar en el conocimiento de la palabra también sean discipulados. Y hay quien tiene el don de poder discipular a niños, por ejemplo, como lo han hecho durante años, a personas mayores. Los dones del Señor están distribuidos para que la iglesia funcione de la mejor manera, pero es importante que estemos practicando, que estemos buscando, no nada más esperando. Hay muchísimas formas en las que podemos servir a la iglesia. Es la multiforme manera en que podemos servir si tenemos la convicción y el deseo. La necesidad existe. Depende de cada uno de nosotros que la veamos como una oportunidad para servir al Señor. Debemos de estar buscando oportunidades para servir a Dios y agradecerle por el amor y por la gracia que puede compartir por medio de nosotros. Pero no vas a saber qué don te ha dado el Señor si no estás buscando oportunidades de servirle. Tenemos que estar activos. Tenemos que estar permanentemente viendo cada oportunidad para servir al Señor. Y después de esto también podemos observar el fruto que se obtiene para nosotros mismos irnos dando cuenta. Creo que soy mejor para este tema. Creo que yo puedo servir porque ya intenté servir de esta manera, intenté servir de esta otra, ya quemé unos aparatos cuando quise servir ahí, ya hice esto cuando quise servir ahí. Y entonces el Señor nos va guiando. ¿Sabes qué? Este es tu don. Oye, pues mi don es consolar a las personas. Me he dado cuenta que cuando platico con ellos, les comparto, se sienten bendecidas. Eso es don. Y todos tienen un valor muy importante. Por eso también es importante confirmar nuestros dones escuchando a los creyentes. Porque los creyentes nos retroalimentan y podemos ir confirmando cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones. Hay personas que nos pueden decir, oye, tú explicas muy bien la Biblia, la explicas de una palabra muy clara, de una manera muy clara. Y entonces, pues puedes discipular, puedes compartir con otras personas. Hay creyentes que de repente te pueden decir, oye, yo veo cómo estás orando para las personas y el Señor te contesta. Hay que permanecer en oración. Oye, yo veo que tú tienes mucha paciencia
y tienes un corazón muy dispuesto a escuchar a otras personas. Y me siento muy identificado cuando vengo y te platico situaciones por las que estoy pasando. Es un don que el Señor nos da. Hay personas que nos pueden decir o que les pueden decir, oye, tu vida me es de testimonio gracias al servicio que yo veo que das al Señor. Entonces está el don de servicio. O alguien les puede decir, oye, me alienta ver que siempre estás testificando la palabra de Dios, que siempre estás predicando a otras personas y veo cómo el Señor permite mucho fruto a través de ese testimonio que das. Es un don que el Señor da. Qué bueno es ver que siempre estás dispuesto a servir. ¿Cómo nos es de bendición cuando una persona tiene una actitud de servicio? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo me apunto para hacerlo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros identificar el don que tiene el Señor para nosotros, para servir a la iglesia y para participar de una manera activa en la obra de Dios. No de una manera pasiva, de una manera activa, porque todos somos parte del cuerpo y todos tenemos algo que hacer. El Señor nos ha dado un don específico para que nosotros lo pongamos por obra. Debemos hacerlo. Es muy importante que lo identificamos, que lo identifiquemos y que lo pongamos a trabajar. El Señor nos dice en su palabra, en 2 de Timoteo 1:6, 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha compartido su Santo Espíritu para que podamos ser exitosos en todo lo que hagamos. No descubrirás tu don solo leyendo, solo pensando. Descubrirás tu don sirviendo. Es la manera en que vamos a poder identificar. El Señor me utiliza para esto. Sirviendo es como vas a poder identificarlo. Así es que empieza a enfocarte donde hay necesidad y Dios te mostrará el área en la que tú fluyes mejor, en la que tú puedes ser de mayor bendición, en aquello que el Señor ha puesto nada más en ti, esa capacidad de servir en esa área y no la ha puesto para los demás. Y eso es algo hermoso porque al final de cuentas todos somos útiles en la obra del Señor. Alguien puede pensar, es que yo no soy útil, o sea, yo no tengo nada que ofertar. Todos tenemos mucho que dar en el área de los dones que el Señor nos ha compartido. La teoría no sirve de mucho, ¿eh? La teoría no sirve de mucho si no se pone en práctica lo que uno sabe, y es muy importante. Estamos aprendiendo. Uno de los medios de gracia, decíamos, es la palabra de Dios. Conocemos mucho de la palabra de Dios. Tenemos mucha doctrina, tenemos mucho conocimiento y sana doctrina, pero ¿qué hacemos con ello? Es importante que nos cuestionemos cada uno de nosotros y lo pongamos por obra. La teoría no sirve de mucho, ¿eh? Les voy a platicar una anécdota, aunque me balconeé yo solo. Pero ya saben que yo tenía un despacho de consultoría en desarrollo organizacional. Entonces una vez estaba dándole servicio a una empresa y entonces estaba haciendo un recorrido con el empresario y me dijo, oye, ¿tú no has pensado en poner un negocio? Y le dije, sí, fíjate que he tenido estas ideas y todo. Y me dijo, mira, yo te recomiendo que le hagas así, 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 así. Esta persona no tenía estudios, una persona empírica. Mira, hazle así, 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 así. Y lo dijo, ay, perdón, es que tú eres el que sabes, ¿no? Y le digo, discúlpame, yo sabré mucho, pero yo no he hecho una empresa de $1 millón en 10 años como tú lo hiciste. O sea, tú sabes mucho más que yo. O sea, yo podré saber lo que dice en los libros, pero tú has construido. La teoría no nos sirve de nada. Tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Y sabemos mucho de la palabra de Dios. Todos podríamos realmente ser de mucha utilidad poniendo en práctica lo que sabemos del Señor. Por poquito que parezca, por un versículo que parezca muy poco para nosotros, hay personas que tienen necesidad de ese versículo. Es un tesoro para cada uno de quienes lo valoramos. Como decía Héctor, ¿no? Cuando nos animaba en el tema de los salmos, es buscar la perla preciosa, es buscar el tesoro en dónde está, es tener esa actitud de leer el salmo y decir,
esta es una perla que el Señor tiene para nosotros, esta es una joya. Y eso lo podemos compartir con los demás. Es importante entonces la práctica. Es importante que nos pongamos al servicio y no teorizar nada más, sino realmente participar de manera activa en la obra del Señor. ¿Cómo puedo ser un buen administrador de la gracia de Dios? En tercer lugar, siendo fiel a Dios. Obviamente eso es muy, muy importante. Dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense, que cada uno sea hallado fiel. Y esto quiere decir que en algún momento vamos a ser hallados. Esto quiere decir que en algún momento vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo y nos va a decir, ¿eres fiel administrador de lo que te he dado o no? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Hallado por quién? Por el Señor Jesús. Que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Por eso es una responsabilidad que tenemos que poner a trabajar lo que el Señor nos ha dado, para cuando nos encontremos con Él, Él realmente pueda aprobar nuestra vida con aquello que nos dio, que nos pueda realmente aprobar. Buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Todos anhelamos escuchar eso, pero es importante que para escucharlo nos pongamos a trabajar para el Señor con esos dones que Él nos ha dado. La fidelidad es una prueba de amor. Es una prueba de confianza en el Señor. O sea, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y entonces somos fieles a Él porque Él es fiel siempre. Y es importante que nos mantengamos constantes en lo que hacemos, en lo que Él nos ha confiado. No se trata de intentar una vez y, no me salió bien. Debemos ser constantes en trabajar para el Señor, en mantenernos fieles. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces alguien puede decir, bueno, es que yo nada más puedo participar en esto. Si eres fiel en eso pequeñito que tú consideras que es pequeño, el Señor está viendo tu corazón y sabe cómo lo haces. Él está viendo tu corazón y es valioso para Él lo que tú estás haciendo. Dice, si eres fiel en lo muy poco, también en lo más serás fiel. De tal manera, pues, que se inicia por poquito. Y sí, el Señor nos va soltando poco a poco, pero al final de cuentas desea que crezcamos también en la obra, ¿no? Dios mira el corazón de las personas. Dios está viendo nuestro corazón y evidentemente premia la constancia. Aquí no se trata de la apariencia, aquí no se trata de qué puedan pensar los demás de mí. No, lo importante es qué está viendo el Señor en mi corazón. No es insignificante nada de lo que hagas para el Señor. Dios mira tu corazón cuando lo haces y eso es lo importante. Podemos pensar que nunca podré compartir como Él, nunca podré compartir como ella, nunca podré yo dar esos testimonios tan bonitos, podemos pensar lo que queramos, pero estamos equivocados porque el Señor puede producir en cualquiera de nosotros los medios de gracia para que podamos ser nosotros realmente una obra permanente del Señor en la edificación de los demás, de su iglesia y de las demás personas. De tal manera que los creyentes también, como administradores y ministradores, somos medios de la gracia del Señor. Eres tú medio de la gracia del Señor, estás sirviendo como ese hilo conductor que lleva el mensaje, que inspira, que edifica. Es importante que nos pongamos a pensar en ello y que valoremos cualquier esfuerzo que podamos hacer en la obra del Señor. No nos minimicemos porque todo lo provee Él. Y lo que espera de nosotros es nada más la voluntad de querer hacer las cosas. Tal vez pienses que es muy poco lo que sabes de la palabra de Dios, pero si compartes eso poco que crees, será de mucha bendición para otras personas. El Señor lo va a utilizar. Es importante que vivamos aprovechando las oportunidades de edificar a otras personas, porque la fidelidad no depende de lo que hacemos. La fidelidad depende de cómo lo hacemos
y para quién lo hacemos. Nosotros somos fieles al Señor. Y como fieles al Señor, lo hacemos para Él y de la manera en que Él quiere que lo hagamos. En eso consiste la fidelidad. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Los hombres, las personas podrán tener un concepto tal vez equivocado de ti, pero el concepto que debe de importarnos es qué piensa Dios de mí. Eso es lo que nos debe de importar. No decir, yo soy un creyente muy afamado, todo el mundo me quiere, todo el mundo me estima, qué padre que podamos ser así, pero ¿cómo nos ve Dios? Eso es lo que debemos de poner en primer lugar. ¿Cómo nos está viendo Dios? No se puede servir fielmente a alguien que no se conoce ni se ama. Por eso es importante que nosotros nos estemos permanentemente capacitando en aprender la palabra de Dios, capacitando en compartir la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento del Señor por medio de su palabra y permitir que el Espíritu Santo sea el que tenga el control de nuestras vidas. Porque, qué difícil es que soltemos el volante, ¿no? A veces queremos seguir nosotros haciendo las cosas a nuestra manera. Debemos descansar en el Señor y que Él sea el que produzca en nosotros el querer como el hacer. El creyente fiel no sirve por obligación, sirve por gratitud. Cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y cuando nos abandonamos realmente en el Espíritu Santo, el Señor pone gratitud en nuestro corazón y pone el deseo de querer agradarlo a Él. Y el deseo de tener este compañerismo tan hermoso con Él todos los días, como lo expresaba David en el Salmo 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El intenso deseo de estar con el Señor es mucho mejor un solo momento que toda una vida separada de Él. Un solo momento que podamos tener de fidelidad al Señor. Esa relación íntima propicia el deseo de agradarle y de serle fiel. Nosotros debemos sembrar siempre, permanentemente tenemos que estar sembrando. Es lo que nos mandó que hiciéramos, debemos ser fieles a ese mandato, aun y cuando no veamos los frutos. Qué difícil es cuando nos ponemos a pensar cuántas veces le he compartido a este amigo, cuántas veces le he compartido no sé, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y es difícil porque si lo estamos pensando en la carne nos podemos desanimar. Pero el Señor nos mandó a que sembráramos. Y tenemos que estar sembrando y sembrando y sembrando. Aunque ese fruto no lo veamos nosotros. Nuestra misión es sembrar. Y tal vez sea otro el que coseche. Nuestra misión es sembrar. Es como un jardinero que riega cada día una plantita y no ve crecer sus frutos. Tardará años para que aquella planta pues pueda dar algún fruto y tal vez él no lo vea, pero ahí está el fruto que él sembró y que estuvo cuidando. El creyente que es fiel, que ora, que sirve, que enseña, que ayuda a otros, aun cuando no vea los resultados inmediatos, está confiando en el Señor y el Señor es el que da el crecimiento. En 1 Corintios 3:7 el Señor nos dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El Señor es el que produce el crecimiento y nosotros debemos ser fieles a Él. Es la parte que nos corresponde. La fidelidad también se demuestra en las pruebas. Qué difícil es cuando estamos bajo las pruebas y mantenernos fieles al Señor. Cualquiera puede servir cuando todo va bien. Es fácil servir cuando todo va bien. Pero la fidelidad se prueba en la dificultad. La fidelidad se prueba en la falta de salud. La fidelidad se prueba en los momentos más complicados. La fidelidad se prueba en el silencio, en la espera. La semana pasada se nos recordaba el caso de Job. ¿Recuerdan? Cómo fue pedido por Satanás para tocarlo, pedido por Satanás para realmente hacerlo tropezar. Y le dijo a Dios, sí, Él es fiel, pues porque tú estás con Él, porque tú lo sacas adelante, pero quítale eso, bueno, ok.
nada más no toque su vida. Y vemos cómo Job perdió familia, perdió bienes, perdió salud, perdió una serie de cosas. ¿Y qué dijo Job? En Job 1:21 dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué se necesita para que nosotros perdamos esa fidelidad? A veces podemos perderla porque estamos pasando por una dificultad económica y nos desesperamos. A veces podemos perderla porque no tenemos trabajo. A veces podemos perderla porque no tenemos salud. ¿Qué tan fuerte es nuestra fidelidad? La fidelidad se prueba en las circunstancias difíciles. Ahí es donde realmente nosotros probamos nuestra fidelidad. Sí, estoy pasando por situaciones difíciles, pero me mantengo firme en el Señor, me mantengo fiel al Señor, porque yo sé que en su momento Él va a resolver esta situación. Y yo sé que el camino es descansar en Él, no en mis fuerzas, en cuestionar, en criticar, en tratar de hacer. Somos muy dados a eso, pero lo digo personalmente también, a tratar de resolver en nuestras propias fuerzas, cuando el Señor lo que quiere es que estemos quietos y esperando lo que Él va a hacer en las vidas. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué precioso testimonio de Job. Al principio, cuando yo leía el libro de Job, decía, híjole, pero esto, ¿por qué está en la Biblia? O sea, es bien difícil. ¿Por qué está pasando esto, no? Hasta que uno va entendiendo ese testimonio tan hermoso de esta persona y decimos, si pasó por todo esto y se mantuvo fiel al Señor, y yo me quejo por nada, por cosas insignificantes, ¿no? Nos es de aliento y nos es de bendición el testimonio de un creyente como él. El creyente fiel sigue sirviendo al Señor, aunque se sienta cansado, aunque esté enfermo, aunque no tenga ningún apoyo, demuestra una fidelidad que agrada al Señor. Esa fidelidad tiene un valor eterno, es algo que Dios está permanentemente evaluando. Así es que cada lágrima, cada dificultad, cada vez que te postras delante del Señor orando por las necesidades de tus hermanos, aunque no tengas los medios materiales para ayudarlos, pero estás intermediando por ellos, el Señor lo está viendo. No es poca cosa. El Señor está observando todo. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sembramos y sembramos y sembramos, y a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor quiere que permanezcamos fieles a Él en cualquier circunstancia. De tal manera que para que nosotros podamos ser buenos administradores de los dones que nos ha dado el Señor, tenemos que ser fieles a Él. Bueno, como conclusión podemos ver que administrar, pues, es organizar los recursos de Dios de la mejor manera y hacerlo con fidelidad. Ministrar es servir a las personas con lo que el Señor nos ha compartido a nosotros, con el amor y con el poder de Dios. Estos dos conceptos son la gracia divina puesta en acción. Una en el orden, en la gestión, y la otra en el servicio y en la edificación espiritual. Debemos de ministrar para el servicio y para la edificación espiritual, no pensando en nosotros, pensando en servir, teniendo como ejemplo y modelo al Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Y ahí tenemos el modelo a seguir. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Así que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y esto también con un claro propósito, que es muy importante. Nuestro propósito debe ser siempre glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Debemos buscar siempre dar la gloria y la honra al Señor en todo lo que hacemos, porque así como el Señor Jesucristo es la manifestación física de Dios, así nosotros somos representantes del Señor Jesús. Así somos representantes de Él. Y lo que ven en nosotros las personas es lo que puedan pensar de Dios. Ah, tú eres cristiano, tú confías en Dios. ¿Y por qué haces estas cosas?
porque eres así o porque eres así. En todo lo que hagamos tenemos que estar motivados por darle la gloria y la honra a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo don que el Señor nos ha dado tiene un fin, que Dios sea glorificado. Así es que ni por un momento pensemos que se trata de que nosotros brillemos, se trata de que Cristo brille en nosotros. La multiforme gracia de Dios es como un arco iris, en donde cada color representa una forma distinta de la manifestación del amor de Dios. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo, formamos parte de ese arco iris y cada uno de nosotros le aportamos. Tu don, por pequeño que parezca, es una chispa de la gracia divina, por pequeño que parezca. Y es algo que el mundo necesita. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dios nos llama el día de hoy a que reconozcamos nuestro don, que reconozcamos todo lo que Él ha hecho por nosotros y que aparte nos ha dado a su Espíritu Santo para guiarnos y nos ha dado un don en lo particular. Debemos usarlo por amor al Señor. Debemos servir a los demás por gratitud al Señor. Debemos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro amado Dios. Que el Señor los bendiga.